Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este programa que lleva por título Mágina. Como siempre, les manifestamos nuestras gracias más sinceras, porque sabemos que están ahí detrás de sus pantallas pues, presentes en esta edición de lunes y martes, cuando nos hacemos eco de todos o de la mayoría de los acontecimientos que giran en torno a nuestra monumental ciudad. Vamos por calles y plazas en busca de la noticia. En esta ocasión hay motivo más que suficiente. La Comisión de Cultura ha acordado iniciar el expediente de concesión de la Medalla de Oro de la ciudad de Úbeda a la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de nuestra ciudad, una institución que cumple ahora 75 años de existencia. Con este motivo, y tras conocerse la noticia, grata noticia creemos, nos pusimos en marcha e iniciamos las correspondientes averiguaciones para cumplimentar la grata noticia y el acontecimiento que ya gira en torno a las instituciones culturales de nuestra ciudad. Entonces, creemos sombradamente, bajo nuestro ángulo, acertada y reconocida por la popularidad que la Escuela de Artes tiene en nuestra ciudad y fuera de ella, cómo no. ¿Cuántos alumnos, cuántos pintores, cuántos profesores, cuántas personas se han formado y se vienen formando, y Dios lo quiere por muchos años, en esta institución, en esta escuela, puesto que dicha institución ha contribuido a la cultura local. ¿Y de qué forma? Durante su trayectoria. Entonces la comisión ha propuesto el inicio de los expedientes y el nombramiento a los instructores de los mismos, donde se van a especificar los momentos que la escuela o la situación de la propuesta se llevará al pleno, por supuesto, para que se dictamine su inicio. Pero la noticia ya está aquí, ya está entre estas paredes de la muy popular Escuela de Artes y Oficios. Aquí está, en Úbeda. En primer lugar, como no, sería la persona de su actual director, nuestro buen amigo de siempre, Tomás Doña, director actual. Tomás, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Creemos oportuno también, y así se lo dispusimos, se lo pedimos a Tomás, de que hubiera una persona queridísima en nuestra ciudad, una institución en Úbeda, en el arte, en el dominio de los pinceles, su persona, fuera de todo protocolo, su humildad, su callejear por nuestras calles, su trabajo diario en su estudio, fue director de esta institución. Dicen que si Domingo hubiera querido estar fuera de Úbeda, podía haber triunfado en cualquier punto de España y del mundo. Domingo Molina Sánchez ha querido venir, estar con su ciudad, con su familia, estar con Úbeda, estar con los amigos de siempre, que lo veamos todos los días, que le preguntemos por sus obras, por sus exposiciones. Domingo Molina Sánchez, amigo, bienvenido. Muchas gracias, ¿Qué tal? Eduardo. Pues nada. Gracias por vuestra atención y encantado de poder estar con vosotros. Sabemos que concurre siempre a la humilde petición del que suscribe y de cualquier persona que se preocupe por Úbeda y que bajo tu parcela le puedas dar alguna noción, que son muchas. Bien, queremos hacer un recuerdo emocionado, ya que estamos aquí en esta escuela, lo hemos dicho antes, a Andrés Garrido, nuestro vecino, nuestro amigo, a don Manuel Fuentes, no sé, muchísimas personas, a Antonio, que ahora me vengan en el recuerdo, porque hacer historia es hacer historia de todo, pero será a lo largo de la entrevista cuando entremos en materia. En primer lugar, Tomás, ¿desde cuándo funciona, existe esta escuela? Porque nos vamos a hacer referencia a ese palacio del Paseo del Mercado, antigua Escuela de Artes, después al Ayuntamiento y ahora Conservatorio Oficial de Música. Empecemos por ahí. Bueno, la escuela se funda en la ciudad de Úbeda en el año 1927. Claro, no desde ese momento ha estado la escuela aquí, en la Casa de las Torres. Ha tenido a través del tiempo, pues, como un deambular como cualquier otra persona, como cualquier institución. Se inició en lo que todo el mundo recuerda como Escuela de Maestría Industrial, que en principio estaban juntas las escuelas de arte y las escuelas de maestría industrial, las escuelas de industria me parece que se llamaban en aquella época. Quizás Domingo sepa algo más de estos orígenes. Como había muchísimo alumnado en aquella época, de preguerra todavía, pues vieron bien dividir en dos partes, por una parte la rama de industria y por otra parte la rama artística. Entonces surgieron esta bifurcación formándose dos escuelas distintas, una de maestría industrial y otra
de escuelas de arte y oficio. Entonces, en aquel momento, no sé si Domingo era en el año 41 aproximadamente, cuando la escuela estuvo donde actualmente está el conservatorio, en las casas consistoriales de aquella época, en el Paseo de Mercado. Y aquí, en la Casa de las Torres, desde el año 1964, es donde tenemos nuestra sede permanente y donde seguimos enseñando desde entonces, desde el año 27 hasta ahora, que se cumplen efectivamente 75 años de historia. Muy bien, Domingo, vamos a hablar de las instalaciones de esa escuela del Paseo del Mercado que tú recuerdas. Tu primer paso, ¿cómo era esa escuela? Porque había en un portal un mueble perfectamente y encima, yo lo recuerdo así, una cerámica de Úbeda, no sé si era del maestro Alameda, con el escudo de Úbeda, me acuerdo perfectamente. Bueno, voy a rectificar un poquillo, Tomás, me voy a permitir por la confianza que hay y porque como mayor, aunque muchas cosas no las recuerdo ya, pero inicialmente la escuela fue sola y exclusivamente escuela de arte y oficio, en las antiguas casas consistoriales, como ha dicho Tomás, en el Paseo del Mercado. Una ubicación que yo empecé a conocer antes del inicio de la guerra, entonces como alumno, y después de la guerra ya como profesor. Yo tengo de aquello unos recuerdos magníficos porque, como todos conocéis, el enclave y el edificio en cuestión es una verdadera maravilla. No era, digamos, totalmente suficiente porque la escuela empezó a nutrirse de la gente que tenía este tipo de inquietudes, por lo que se refería más que nada incluso a los oficios en realidad, como era la cerámica que tú has hecho mención, como era la carpintería artística, carpintería y ebanistería que se llamaba entonces, muy a gala porque lo tenía el profesor en aquel momento, que no se olvidara lo de ebanistería porque efectivamente es un dato a tener en cuenta. Y claro, aquello fue mis inicios, como digo, fueron muy cortos porque de inmediato se declaró la guerra y aunque durante el conflicto de la guerra civil la escuela estuvo funcionando y estuvimos asistiendo los que ya en principio habíamos asistido previamente. Claro, era un funcionamiento un tanto anormal, digamos, no tenía así una oficialidad y únicamente lo que había era pues unos cuantos profesores con poco alumnado que acudíamos entonces, pero que dio motivo a que nos conociéramos ya los que después íbamos a continuar y íbamos a contribuir en la medida cada uno de nuestras propias fuerzas a que la escuela se consolidara y a que empezara ya una etapa de más fructífera, digamos. ¿Quién fue el primer director de este centro? Domingo, que tú ya lo recuerdas y ponemos que tiene bastante datos. El director, no es que tenga yo seguridad en los datos y en las circunstancias, porque claro, entonces era muy joven y hay cosas que no las recuerdo con exactitud, pero quiero recordar que la primera dirección fue de don Julián Ortiz Ramírez, profesor que era de modelado y vacío en la escuela, un profesional magnífico, un artista de primera categoría. Y luego ya después, al reorganizarse la escuela, al terminar la guerra civil, reorganizarse la escuela, encargaron de la dirección a don Bartolomé Moreno Soté, que fue el que precisamente ya empezó con él, bajo su dirección, a funcionar la escuela con todos sus cursos y todas las especialidades de los oficios artísticos y de las ramas ya de más entidad como el dibujo artístico, el modelado y vaciado, en fin. Y a raíz de eso, pues, la escuela ya venía funcionando con arreglo a unos cursos desde 1910, el plan que se estableció, que eran de libre elección del propio alumnado. Es decir, que no había un conjunto de asignaturas que compusieran lo que pudiera ser algún inicio de carrera, digamos, sino que únicamente
acudían a las clases los que tenían interés por la propia clase en sí. Claro, estaban algunas, naturalmente, que están relacionadas y que están conexionadas inexorablemente, como es el modelado y vaciado con el dibujo artístico, o viceversa, digamos, el dibujo artístico era, digamos, y lo es, base de todo el resto de las disciplinas. Lo que quiere decir que los que acudían a la cerámica pues también daban sus clases de dibujo, los de carpintería lo mismo, los de modelado y así sucesivamente, aunque había otras complementarias que contribuían, como es natural también, a completar la educación cultural del alumno, como eran matemáticas, como era gramática, en fin, y algunas más que ahora mismo no recuerdo. Bien, curiosamente, Tomás, y gracias a la biblioteca de esta escuela, hemos tenido la dicha o la suerte de rebuscar y de conocer una memoria correspondiente al curso 1927-28, donde se relaciona, curiosamente digo, porque me llama la atención, eran otros tiempos, sexo y edad después, alumnos matriculados, se ponían varones, señoritas, y también existía una clasificación de los alumnos por oficio, albañiles, tanto alumnos, alfareros tanto y carpinteros tanto. Es verdad esto, ¿eh? Es cierto, yo lo conozco lógicamente por estos documentos que mantenemos en la biblioteca del centro. Y esta división viene a corroborar lo que dice Domingo. Venían profesionales que probablemente no tendrían una preparación previa como para desarrollar un oficio y venían a adquirir más cultura, más conocimientos teóricos o artísticos para poder desenvolverse en su propia profesión. Esa labor siempre ha estado dentro de lo que es la idiosincrasia de las escuelas de arte. El formar siempre profesionales, pero añadiéndole culturalmente en cada época aquello necesario para que se afirmaran en su propia profesión. Muy bien. Tomás, no sé si tú ocupaste la plaza de director anteriormente a don Manuel, con Domingo, no lo sé, pero sí te quiero preguntar a ti, después de Domingo de Nación, por supuesto, quiénes fueron los primeros profesores y directores de este centro, con por supuesto la presencia interesante siempre lo es, de Domingo aquí. Bueno, yo he venido a suceder a Domingo Molina en la dirección del centro. Bien. Domingo sucedió a don Manuel Fuentes. Hasta esta memoria histórica es lo que a mí me alcanza. No sé si anteriormente hubo alguno más, quizá Domingo pueda decirlo. Pero desde que se jubiló Domingo yo he tenido la suerte de estar al frente de la escuela, hasta hoy. Muy bien. Domingo. Como he dicho antes, el director anterior a don Manuel Fuentes fue don Bartolomé Moreno Sotés, pero yo creo que no recuerdo, pero me parece que no, que entre don Bartolomé y don Manuel no hubo ningún otro director. Personas ya desaparecidas, a las que yo conocí, con las que tuve mucho contacto, que fueron mis mentores, don Bartolomé en el primer caso, don Manuel Fuentes en el segundo, dos personas de las que yo guardo un grato recuerdo, un afecto extraordinario, y que lo que ya les digo, porque a los que debo mucho de lo poco que hoy puedo ser, se lo debo sobre todo a estas dos personas. No solo a ellos, los demás compañeros de aquel entonces, que formábamos un claustro muy entrañable, que nos preocupaba mucho del centro, de conseguir cosas para el centro, de que fuera evolucionando, de manera que pudiéramos beneficiar a cuantos más receptores posibles que pudieran acceder al centro y adquirir y ampliar sus conocimientos. Domingo, perdona, yo tengo la curiosidad también, aprovechando de tu estancia aquí, que no es fácil, por tus trabajos, porque nunca seas noticia siempre, pero bueno, ahora sí que lo eres. Yo quiero preguntarte, ¿cuántos colegios había entonces en Úbeda? Nos vamos a trasladar a la educación en Úbeda, pero ¿cómo estaba la enseñanza? Estamos hablando de un taller, escuela de arte y oficio, que vino así de una forma casual, que después es gran escuela, orgullo de Andalucía, orgullo de Jaén. ¿Cómo estaba la enseñanza en nuestra ciudad? Tú que has vivido también. Hombre, la enseñanza, yo creo que siempre
la enseñanza en Úbeda han estado, hombre, digamos, a tono con el resto de las demás localidades, no solo provinciales, sino regionales y nacionales, lo que entonces había, y del profesorado que, por ejemplo, pudiera yo recordar de las primarias. No quiero mencionar a lo mejor nombres porque me olvidaría de otros, pero de eso guardo yo, como digo, hemos dicho de las de anteriores, lo mismo también un grato recuerdo, y que pudieron influir, por supuesto influyeron, sin duda en ninguna clase, a que ese tipo de enseñanzas, como la primaria, la secundaria, todavía en Úbeda no estaban establecidos, no había institutos, había que ir a Baeza y eso, pero que desde luego influyeron mucho en los alumnos de ellas mismas que también acudían a la escuela de arte y oficio. Exactamente, esa es la pregunta. A hacer las enseñanzas y disciplinas que no podían impartirse en esos centros. Claro. ¿Recuerda a algún alumno de entonces? Sabemos que por aquí han pasado tanto y tanto, que haya escalado. Sé que son muchos, pero tú en tu recuerdo tendrás siempre a una persona de entonces. Un alumno que haya triunfado como pintor después. Repito lo de antes porque me voy a olvidar de algunos. Bueno. Y eso siempre está. Bueno, yo recuerdo un amigo entrañable que acudía junto a mí a las clases con una cierta eficacia, digamos, ya muy reconocida en aquel entonces, que era el también desaparecido ya Roque Sánchez de la Torre, que era un calderero de aquí de Úbeda, hijo de Eleuterio, que tenían un taller en el Claro de San Isidoro, y que hacía, sobre todo Roque, con sus conocimientos y su dotación estupenda para el dibujo, realizaba unos trabajos fuera de los normales de su taller, que eran la calderería, sí, digamos, ordinaria, para hacer, que yo creo que incluso deben de estar por ahí, unos relieves en metal, con un dibujo extraordinario y con una ejecución de, digamos, ya rayando en la orfebrería, de una dignidad extraordinaria. Había más gente también, sí, pero que de aquella época, de la que estoy hablando, de los inicios, pues no, a lo mejor, que te digo, no es como ya más últimamente, en la que los posibles alumnos de la Escuela de Arte y Oficio ya lo hacían pensando en adquirir una formación que les pudiera permitir acceder a las escuelas superiores de Bellas Artes, hoy ya facultades de Bellas Artes. De los que estos más recientes sí, te puedo decir que incluso que son bastantes, sí, y que tienen ya su dedicación con la carrera concluida, ejerciendo su magisterio en institutos de bachillerato, incluso en las propias escuelas de arte y oficio, y ya te digo que no te digo nombres porque son bien muchos que creo que están en la memoria de los que todos conocemos, que dan prestigio al centro donde se iniciaron y del que seguro, y digo seguro porque conservo todavía la amistad que me profesan y el respeto que me profesan y que agradezco mucho, que dan fe de que los conocimientos que adquirieron en la escuela son la base y el fundamento de lo que hoy es su verdadera profesión.